tema internacional más candente, la coalición contra ISIS, el accionar del grupo y las decapitaciones del movimiento terrorista autodenominado Estado Islámico. Recibimos a la académica Susana Mangana de la Universidad Católica de Uruguay. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. ISIS o Estado Islámico, ¿no? Se presenta sumamente desafiante, pero esta amenaza de continuar con la decapitación de rehenes se da si Estados Unidos continúa con los bombardeos aéreos en Irak. ¿Esa misma actitud podría mostrar vulnerabilidad? ¿Es verdadero o falso ese pensamiento? Bueno, lo que yo creo es que realmente el Estado Islámico, ISIS, como se le conoce en inglés, está doblando su apuesta porque claramente está desafiando no ya solo a Estados Unidos y ahora a Gran Bretaña, sino a toda la comunidad internacional. Lo venimos contando y analizando contigo casi semana a semana, con lo cual ellos están buscando guerra, están buscando una escalada en el conflicto bélico. Esto nos llama muchísimo la atención porque esa forma de actuar, ese modus operandi, no es el mismo que han utilizado otras organizaciones terroristas que apelan al Islam, por ejemplo Al-Qaeda o la plétora de Jamaat al-Islamiyya que todavía pueblan el mundo musulmán. Yo recuerdo en una de las primeras entrevistas, doctora, que tuvimos sobre el tema de ISIS, que usted decía que como se venían desarrollando los acontecimientos, ISIS verdaderamente iba a ganar fuerza. ¿Continúa pensando eso o no? Yo creo que por ahora ISIS es un movimiento muy torpe intelectualmente hablando, pero tremendamente exitoso a la hora de reclutar jóvenes, sobre todo occidentales. Tenemos que tener en cuenta, y realmente nos produce pavor y estupor, encontrar que hay muchísimas personas que se vuelcan a las redes sociales y que encuentran allí respuestas muy certeras de cómo alistarse al yihad del Estado Islámico. Concretamente me refiero a una red social muy conocida como es ask.fm, donde hemos podido realizar una pequeña tarea de investigación. Vamos a proseguir con la misma, pero a partir de esa investigación hemos podido concretar respuestas desde aquí, desde Uruguay, haciéndonos pasar, por ejemplo, por personas conversas al Islam y concretamente residentes en Gran Bretaña. Se nos ha dado indicaciones precisas, Guillermo, de cuánto dinero tenemos que llevar, a qué frontera tenemos que llegar. En caso de no poder llegar a la frontera de Irak, podríamos entrar por la parte de Turquía. Pero es que además ya se nos ha dicho qué tipo de entrenamiento vamos a recibir, concretamente entre 4 y 12 semanas, y a partir de ahí vamos a tener también como una especie de training intensivo en reglas básicas del Islam. Con lo cual ellos cuentan con que muchos de sus mercenarios ni siquiera conocen la religión del Islam tal y como se debe practicar. Pero además hay un mercado negro de pasaportes occidentales. Tenemos que decir, Guillermo, que hay estimativamente 81 nacionalidades representadas hoy entre los milicianos del Estado Islámico. El 20% de sus combatientes son occidentales. Concretamente los dos países que contribuyen con más cantidad de yihadistas son Francia, con aproximadamente 700 yihadistas, y Gran Bretaña con unos 500 miembros. Con lo cual, realmente esto es un fenómeno muy peligroso, muy atractivo para una serie de jóvenes que, alienados de su sociedad, que realmente están despistados, que no tienen un rumbo claro, sobre todo en esas sociedades occidentales donde con razón o sin ellas se sienten discriminados por una sociedad posmoderna y posmulticulturalista, resulta que allí encuentran el proyecto de poder vengarse de un occidente que les ha resultado avasallante. Y esto nos debe preocupar en América Latina, y debemos realmente convocar no solo a los líderes religiosos de las iglesias varias que tenemos en América Latina, sino también a referentes locales de comunidades musulmanas que habitan a lo largo y ancho del continente americano, para que realmente lancen un discurso de paz, tiendan la mano al diálogo y expliquen claramente a los musulmanes también de América Latina, Guillermo, que el Estado Islámico ni es un Estado porque no conoce de fronteras, pero que tampoco es islámico, y están demonizando a 1.400 millones de fieles en el mundo. Ahora que menciona, doctora, el posmodernismo, pareciera que es un problema que se está extendiendo más allá de las fronteras de un lugar, una región en particular, sino que abarca el mundo entero, y eso provoca la vulnerabilidad de estos jóvenes desilusionados y que podrían sentir este llamado como para sumarse a las filas de ISIS. Me quiero referir un poquito a la forma de comunicación, sobre todo la parte audiovisual, y cómo apelan a estos potenciales seguidores, porque aparentemente cuando vemos la comunicación, no solo por parte del idioma, el acento
prácticamente británico puro que tiene esta persona que se presenta en los videos de las ejecuciones o de las decapitaciones. Y también la claridad de la imagen. Pareciera como que atrás hay profesionales armando este tipo de comunicación audiovisual, lo cual evidentemente tiene un lenguaje muy, pero muy efectivo. Efectivamente estás en lo cierto. A partir de esta investigación hemos encontrado incluso los nombres de las productoras que están detrás de esa calidad tan sofisticada de los videos, que además contribuyen a la propaganda y al reclutamiento de esos jóvenes occidentales. Y el hecho de que tengan jóvenes británicos en sus filas demuestra que el proyecto multiculturalista del famoso Melting Pot, ese modelo de integración de migrantes donde todo se cocinaba en una olla y surgía una convivencia armónica, ha quedado totalmente destruido. Y es por eso que yo insisto mucho, y tú lo sabes, en que debemos trabajar con más ahínco por las políticas de integración de los migrantes, porque de lo contrario estamos a la deriva, no solo en Europa, sino probablemente también en Estados Unidos, en Canadá. Y lo triste es que seguramente con estos bombardeos aéreos y con esta coalición de fuerzas donde países musulmanes y árabes van a tener que enviar tropas terrestres a combatir a los milicianos del Estado Islámico, se pueda limitar su capacidad de seguir extendiéndose, pero sobre todo su capacidad de retaliación. Pero de ninguna forma estamos combatiendo el caldo de cultivo donde surgen los milicianos del Estado Islámico, y no es otro que la rabia hacia un Occidente que para ellos se les antoja avasallante hacia el mundo musulmán. Por eso hay que cambiar urgentemente las políticas narrativas también aquí en Occidente, pero exigir también una relectura de su propia historia a los países musulmanes y que abandonen los discursos hostiles hacia Occidente, hacia los cristianos, hacia los judíos, porque de lo contrario no estamos trabajando las causas que provocan que miles de jóvenes hoy occidentales quieran alistarse en esta campaña de venganza contra Occidente. Y tenemos muchas otras organizaciones y agrupaciones islamistas que también podrían emular el gesto del Estado Islámico. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Qaeda en Yemen, en la península arábiga, pero también Al-Shabaab en Kenia, pero Boko Haram en Nigeria o Abu Sayyaf en Filipinas y en Indonesia, con lo cual es una situación muy crítica y no debemos olvidar, Guillermo, que estamos en el 13º aniversario del 11 de septiembre y poco hemos avanzado en esa lucha global contra el terror. Pareciera que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Información, diálogo, no subestimar, por supuesto, la distancia geográfica. Me parece que son conceptos básicos y que no parecen muy profundos, pero que se adaptan a la realidad hoy, doctora, sobre todo si le estamos hablando, más allá de un contexto educativo o académico, a una madre, a un padre que tiene que prestar mucha atención cuál es el accionar, cuáles son los pensamientos de un adolescente en ese periodo de formación de su edad, ¿no? En un minuto me gustaría que hiciera una reflexión con respecto al diálogo en casa con respecto a este tema. Claro, yo insisto mucho en que debemos, incluso a nivel de profesores, de educadores y también aquí en América Latina, trabajar la educación en valores. Tenemos que insistir mucho más en trabajar con las diferentes culturas, en apreciar al diferente, que no significa ser tolerante con él, porque el ser tolerante con el diferente no implica el aceptarlo, el quererlo y el abrir el corazón al otro. Y realmente ahora que tenemos comunidades varias, pero también musulmanes viviendo en Colombia o en Brasil o en la propia Argentina, tu país natal, es importante, Guillermo, que trabajemos esta cuestión de la cercanía, del diálogo con el prójimo, y eso empieza en la familia y en las escuelas, porque de lo contrario, imagínate ahora que vamos a recibir no solo familias sirias en Uruguay, claro, sino también expresos de Guantánamo. Esto preocupa, por ejemplo, a nivel de debate, de opinión pública en Uruguay, con lo cual es una situación que tenemos que entender que nos afecta a todos. El desafío del Estado Islámico es un desafío a toda la comunidad internacional y América Latina no debe quedar al margen de esa lucha, aunque no sea enviando armas, porque para conseguir la paz no se debe hacer la guerra, pero desde luego sí debemos arrinconar y aislar a los extremistas. Doctora Susana Mangana, desde Montevideo, gracias por las reflexiones y la entrevista. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Guillermo.